Un día más en Conocidos por Conocer con un nuevo personaje, en este caso es José Luis Lizarbe. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal, Inés? Bueno, para nuestros televidentes, para quien no los conozcan, José Luis Lizarbe es un personaje muy polifacético y vamos a empezar por una de las partes de tu vida en las que te dedicaste al periodismo, lo podemos decir así, fundaste Radio Elcho. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Eras muy joven? ¿Cómo te inicias en Radio Elcho? Bueno, realmente en Radio Elcho yo entro un poquito después de la fundación, que podemos denominarla. Quien realmente lo funda es un grupo que se ubicaba en la Casa de Cortés, era un club juvenil dentro de actividades que había en la Casa de Cortés, que era una casa de un linaje tafallés junto al bar Nicanor. Ahí se formó con varios chicos de Tafalla y bueno, pues a mí me invitaron, recuerdo que eran unas ferias, habían puesto una chorna para recaudar fondos en la actual placeta de las Pulgas y ahí me invitaron un día, yo estaba ya funcionando siempre en la Peñasport, en el Atlético Tafallés, y bueno, ya me decidí y es algo que enseguida me convenció, me animé, me subí, digamos, al barco de todos ellos, a los que les guardo un gratísimo recuerdo y cariño, y ahí me metí. Y ya luego, pues poco a poco, sin darte cuenta, haces tu vida. Vamos a hablar un poco de Radio Elcho. Esos inicios supongo que serían complicados, ¿no, José Luis? En cuanto... ¿De qué se hablaba? ¿Era Tafalla? ¿Era la zona media? Bueno, nosotros siempre quisimos abarcar la zona media, todos nuestros pueblos. Yo pienso particularmente que a Tafalla le han hecho grande los pueblos y se ha sentido mayor cuando los pueblos han participado en Tafalla. Nosotros entramos en la idea de hacer una radio comarca, una radio de la merindad. Lógicamente partes de la base de que Tafalla como ciudad, como pueblo grande, es el que tiene que tirar del carro, sobre todo en términos publicitarios, pero lógicamente la vida de la comarca ha sido y fue un cometido. Dentro de esos personajes de aquella época vamos a hacer un poco de historia de Radio Elcho. No quiero que te dejes a nadie de nombrar porque me imagino que ese sería un problema. Es complicado. Pero bueno, algunos de ellos, ¿quién formaba parte de esa cultura tafallesa? Bueno, de lo que fue Radio Elcho, pues vamos a recordar a los hermanos Javier Marí Pérez y Manu, Gerardo Iracheta, Carlos Montoya, estaban los hermanos Martínez, Martí, los hermanos Pórtolas, ellos fueron Sanz. Bueno, era una gente con todo cariño que se involucró dentro de ese mundo cultural y la idea de hacer una radio, en principio como todo lo que suena nuevo, pues suena como un poco de locura, ¿no? Se escuchan esas típicas frases en los pueblos grandes como esta Tafalla, donde van estos, ya podrán, ya saldrán adelante. Bueno, la verdad... también las hemos oído. ¿Sí? Bueno, sí, la verdad que sí, la verdad que la historia se repite, ¿no?, constantemente. Pero bueno, vamos a decir que es lo normal, vamos a entenderlo así. Demostramos que se podía, lo hicimos con argumentos de horas de dedicación. A todo ese grupo se unió un grupo muy bonito de Tafalla que participó en todos los niveles culturales, como tú antes decías. Involucramos la participación de los ayuntamientos, comenzando con el Ayuntamiento de Tafalla. Poco a poco fuimos recogiendo un apoyo también institucional que hacía falta y en esos años todavía que estábamos en una transición política y administrativa. Bueno, echamos a andar un proyecto que fue bonito, que duró 3-4 años y que tiene unos buenos recuerdos, sobre todo para aquellos que, como antes te decía Nieves, pues hicimos nuestra vida, ¿no? De ahí partimos a otros caminos que sin duda, sin Radio Elcho, pues igual hubieran sido diferentes. Sí. Porque la radio, ¿cómo era ese momento culturalmente en Tafalla y en nuestra comarca? Bueno, había muchas iniciativas culturales, era un tiempo muy bonito. Yo recuerdo que todo era abrir puertas, abrir ventanas, iniciativas muchas. La radio había tenido en Tafalla un antes, que fue en los años 60, con la famosa Radio Tafalla. Aquello, bueno, pues tuvo poca duración por cuestiones políticas, era el puro franquismo, los años 60, y en ello basamos también nuestro proyecto. Algunas personas de aquel momento nos echaron una mano. Recuerdo que ellos formaban una asociación que organizaba los festivales de España en la Plaza de Toros. Era un mundo cultural muy atrevido,
muy atrayente para todos. Y nosotros, bueno, pues la participación masiva era de chicos veinteañeros y ahora quizás con 26, 27 de los mayores, y también ese ramillete de personas que con clubes de distinto tipo, de distinta participación, pues nos fueron cubriendo horas, porque nosotros fuimos muy atrevidos y nos lanzamos a abrir la radio un montón de horas, no solamente teníamos empleado algún consejo que nos decía, joder, con 2, 3, 4 horas tenéis bastante. Fuimos a más, cubriendo con distintos clubes y entidades que nos aportaron su dedicación, su tiempo, y luego el apoyo, lógicamente, de toda una comarca, y sobre todo de Tafalla, que participó de distinta manera, hasta en lo económico, que era realmente lo que nos mantuvo. Te iba a preguntar, la viabilidad económica en esos años tendría que ser... Bueno, pues mira, nosotros nos atrevimos a publicitar la radio, bien que eran tipos diferentes a los de ahora. Había más comercio, había más empresa. comercio. Tafalla era una gozada, yo lo recuerdo, casi son 35, 36 años atrás, y Tafalla era realmente una cabeza de comarca con un mundo de ocio muy bonito los fines de semana, con un mundo comercial con muchas ganas de trabajar, con mucha participación, y realmente en Radio Elcho acostumbró al comercio de Tafalla a destinar un dinero participativo para su negocio, bien como ayuda, como algunos lo entendían, para el medio y también para publicitar su imagen corporativa, ¿no? Sí, quizá entonces no había un concepto de que la publicidad era una necesidad en cuanto a la venta de su imagen, ¿no? Eso quizá en esos momentos era más difícil. Era más difícil, sí, había quien pensaba que, bueno, la respuesta a mí me tocó también vender publicidad. Visitabas a los comercios y te decían, no, ya hice en fiestas, la próxima haré en Navidad. Sí. Era como una participación que era de sonrisas, yo creo que estamos en la misma. Sí. Pero bueno, pero en cierta manera, pues conseguimos que yo recuerdo con mucho cariño, yo tenía un espacio deportivo, que fue mi inicio en la radio, y yo tenía 6, 7 comercios que eran fieles y que de una manera se convencieron que ellos eran los que patrocinaban el espacio y que, merced a ellos, pues salíamos en las ondas, ¿no? Y eso fue muy interesante. Has vendido publicidad, has hecho el tema deportivo. ¿Qué otros capítulos has tocado dentro de la radio? En la fiestas, radio, por supuesto. Bueno, yo en la radio sí, bueno, la radio en fiestas, recuerdo sobre todo el año 1985, fue un momento en el que le dimos la vuelta a las fiestas de Tafalla. Recuerdo con mucho cariño como una persona que por motivo de su salud tenía dañados los bronquios, viajaba todos los años al Moncayo. Es curioso, ¿no?, cómo las ondas son traidoras y a la vez sorprendentes. Y venía a final de agosto y decía, gracias a vosotros me he enterado de las fiestas. Y dicen, pero si te has ido al Moncayo, sí, pues no sé qué eco o qué rebote tenía en el monte del Moncayo y se enteraba de las fiestas. Nosotros retransmitimos los encierros, salimos a la calle, hacíamos desayunos en el bar El Portal, donde hoy es Rafael, ¿lo recuerdas? Salíamos de ronda con las peñas, dábamos las corridas de toros, nos metíamos en el ambiente juvenil. Bueno, supongo que para la gente tuvo que ser, yo que he vivido todo lo que estás diciendo, pero en televisión, supongo que tendría que ser muy importante en esos momentos que le habíais llevado la cultura a casa, que es lo que hacemos los medios, ¿no? Claro, cultura y diversión, sobre todo aquellas personas, ese público que ya no participa por cuestión de edad o de salud, se queda en la casa y bueno, es hacerle recordar sus años mozos, las miradas, la gente, oh, te he visto, mira que no sé qué, mira qué canción han puesto. Eso agrada cuando te lo contaban, ¿no? Bueno, yo te haría un inciso, si me permiten, que es que en fiestas no es solo la gente que es mayor que se queda en casa, porque hay muchas veces circunstancias que hacen que no sean solo la edad, que se quedan en casa, y pensamos que esa gente también vive las fiestas igual. Y la radio y la televisión yo creo que hace que les lleguen las fiestas, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros nos tocó, por aquella iniciativa, por el empuje que encontramos dentro de toda la sociedad de Tafalla y nuestra querida comarca, marcamos un antes y un después en lo que a medios significa, ¿no? Entonces, luego la llegada vuestra de la televisión, un poco se pudo basar en aquel soporte que se había quedado, con unos años de impasse en los que creo que no hubo ningún medio,
pero que fue como un recuerdo. Yo cuando os veo sigo pensando en aquellos tiempos, ¿no? Ahora cuando hablábamos antes de esta entrevista de lo que ya se ha leído, salir a las fiestas, ¿no? Peralta, Olite, Beire, Carcastillo. Yo recuerdo cuando nosotros salimos a las fiestas, cuando ¿Cómo era ese momento, invitábamos a los alcaldes, a los ayuntamientos en sí, a retransmitir los chupinazos. Yo recuerdo con mucho cariño en Fiestas de la Raga, cuando llegamos y el alcalde estaba con el alguacil almorzando. Sí. Y eran las 11:30, casi las 12, y dice, no, que ya vamos a subir, ¿no? Entonces, nosotros era algo, como nosotros íbamos como de más serios, no, que es que a las 12 comienzan. Bueno, pues si son las 12:10 ya tampoco pasa nada. El cohete, ¿no? Y era un poco mover, activar en ese momento todo ese capítulo de fiestas, retransmitirlo a toda la comarca. Fue muy interesante, sí, la verdad que es una son parte recuerdos. De los medios que no se ve. Claro. Que la gente no sabe que eso muchas veces en los pueblos o mismo en Tafalla no se ve la trastienda muchas veces de un momento como el cohete o de un momento como una preparación de un baile de gigantes y esas cosas son las que les llevamos a casa, ¿no? Exactamente. Pero la radio además de fiestas fue mucho más culturalmente. Sí, sin ninguna duda, cada espacio, cada rincón, cada colectivo de Tafalla y comarca encontró ahí su hueco y bueno, semanalmente tenía los horarios ya que se realizaban los distintos espacios y yo creo que se cubrió una parcela muy importante. ¿Por qué se terminó Radio Elcho? Bueno, yo creo que fue un poquito complicado. El que llegaran luego otras cadenas con una síntesis nacional fue a medida que llegara Radio Elcho. Radio Elcho consiguió prácticamente una licencia, eran los años de las llamadas radio libres. Elcho nace como radio libre, con un apoyo, como te decía antes, participativo, popular e institucional a la vez. Y la situación, pues al final, ¿qué ocurre? Que había quizás mucho colectivo, las formas de dirigir la emisora eran entendidas o no de una manera u otra y eso pues fue también minando la cuestión de lo que significaba dirigirla. Bueno, y al final, ¿no? Hubo también, sí, hubo retiradas, como fue en un momento la mía, otros compañeros persistiendo fueron continuando y luego pues dieron un paso atrás y al final llegó un momento en el que era muy complicado, realmente. Pero ¿tú no dejas la radio, sigues en Antena 3? Yo sigo en la radio, yo entro en Antena 3, particularmente me hacen una oferta, era el verano del 86, mantengo hasta octubre con un compromiso, ya la segunda entrevista que tengo con Antena 3 ya me convencen, veo que tengo ahí la posibilidad de hacer mi vida laboral y bueno, ya entro en el mundo de Antena 3 y posteriormente pues ya tengo otros derroteros siempre en Antena 3, luego hay una fusión, una absorción mejor de lo que era Ondas Populares, Radio Popular y COPE y ahí ya realizo la vida ¿Cambia mucho de otra manera? De hacerlo en Antena 3 o te dejan hacer porque es una radio local y... Bueno, sabes dónde estás, ¿no? Yo creo que todos sabemos dónde estamos porque todos los medios tienen, es difícil, es que aparte de un ideario administrativo, organizativo, político, y ahí, bueno, sabes dónde estás. Hay veces que sin realmente querer actuar de la manera que lo tienes que hacer, hay que salir a antena, pero bueno, en definitiva, yo satisfecho de lo que he hecho, pues se suele decir, ¿volverías a hacer lo mismo? Pues bueno, pues a veces igual corregiría alguna cosa. Y así van entrando los años, me dediqué más a la parcela luego comercial, ya digamos que el micrófono era como una afición, fuimos creando espacios, a mí me encantaba entrar en antena con distintos espacios a la vez publicitarios, como viajes, como actividades de distinto tipo, y al final pues ya terminé en la parcela comercial, en lo que era la jefatura comercial de las emisoras de Navarra. Complicado, ¿no?, el tema comercial, José Luis. Bueno, siempre lo es porque yo recuerdo siempre que los 1 de enero, aunque cerráramos bien el capítulo anterior del año pasado, siempre tenías al jefe, porque siempre hay un jefe en todos los caminos, te dicen, oye, este año hay que ponerse las pilas. Y entonces yo esa frase de hay que ponerse las pilas, digo, joder, pues acabo de, déjame que disfrute de las pilas que acabo de gastar,
y vamos a coger fuerzas para las de este año. Es así un poco la cantinela, no de mi medio, sino los de todos. De todos. Bueno, y hay una época ya que terminas con la radio, te dedicas a la hostelería. ¿Cómo ha sido? Me dediqué a la hostelería. Bueno, mi vida ha sido vida? siempre dar saltos, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy chiquito que cuando sobre todo venían las tías de la familia de mi madre, que venían, la mayor de la parte la tuvimos fuera de Tafalla, y preguntaban y yo creo que les decían que quería ser de todo, la típica, ¿qué quiere ser de mayor? Pues creo que decía que quería ser hasta torero. Pues bueno, torero no, no sé la verdad si que no he sido, pero bueno, pues el mundo de la hostelería, gastronomía, me ha traído siempre. Una de mis facetas en la vida, la verdad, es sentarme en un restaurante o en donde se puede, o comerme un bocadillo a gusto con gente amiga, y un día pues decidimos dar un paso con unos amigos. Era el viajar a Argentina, es otra de las pasiones que tenemos, y decidimos poner un restaurante parrilla argentina en Pamplona. Y ahí Pero tú habías unos cruzado años. el charco, ¿no? Yo el charco ya había cruzado varias veces, he seguido haciéndolo y ojalá podamos después de esta historia que nos toca vivir ahora a todos. Y entonces pusimos un restaurante argentino, el primero que se ponía en Navarra y en muchos lugares de la zona norte. No funcionó como quisimos, hasta que tuvimos que cerrar, y seguí en el mundo de la gastronomía. Hasta estos últimos años he estado en el Hotel Baztán de Elizondo, muy a gusto, y donde he dejado ese mundo? la gente, el conocer gente, luego discutes con la gente. Me vas a permitir que lo una, pero el tema del mundo del periodismo, el mundo de la radio, es la convivencia, la cercanía, Por supuesto. ¿no? Por supuesto. Y te vas al mundo de la hostelería, que también es estar con gente. La convivencia, sí, ¿no? Es estar con personas, conocer gente, atender a la gente, sentirte acompañado y a veces enfadarte con la gente, como ellos se enfadarán conmigo. Es un negocio complicado la hostelería, ¿no? Yo siempre digo que es complicado por una razón, ¿no? Luego hay muchas. A favor tiene muchísimo, pero el mayor inconveniente que se ve es que tienes que atender a quien está disfrutando, ¿no? También nos pasaba, muchas veces nos pasa en este mundo, ¿no? Tú cuando estabas en la radio, ¿cuántas veces tú estabas trabajando y la gente estaba disfrutando? Los desayunos del bar El Portal, que antes recordábamos los dos, sí. Citabas a los personajes después del encierro, que eran las 8:30 de la mañana, y todos los que venían prácticamente estaban sin dormir. ¿Cómo les hacías entrar en juego, entrar en el desayuno, cuando tenían las mentes más pensando en la almohada que a responder nuestras preguntas? No nos hemos podido echar un almuerzo previo al cohete porque había que trabajar. Claro, es una especie de compromiso. Yo, por ejemplo, el hecho de trabajar los fines de semana nunca me ha supuesto un problema, nunca, ni fuera de horarios, porque cuántas veces durante la semana estás realmente tranquilo y esperando atender a una familia que tiene una boda, una comunión, un bautizo en el fin de semana, en esta última etapa mía del Hotel Baztán, ¿no? Entonces, el ver a un camarero que está atendiendo con todo su empeño y dedicación a un grupo de gente que está pasándoselo bien, surge ahí el problema de lo que es la hostelería, ¿no? Yo siempre he tenido esa visión. Y el final de esta etapa en hostelería, ¿cómo la has vivido? Porque también los años cambian mucho, a lo que decías de no me ha importado trabajar en fin de semana. Es mucho más complicado, ¿no? Siendo joven. Sí, seguro, y de hecho yo recuerdo que cuando abrías la puerta a recibir chicos que querían trabajar los veranos, muchos decían, joder, ¿y en fiestas no me darás vacaciones? Y digo, hombre, pues es que si te había en fiestas vacación, ¿quién trabaja, no? Yo puedo hacerte unas horas un día, ¿no? Hay muchas anécdotas de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque la vida nos ha cambiado, pero claro, dicen, es que esto ha cambiado. Digo, hombre, cuando tenía hace 40 años, tenía 20 años, pues realmente, fíjate, se ha cambiado la vida, ¿no? Pero hay que afrontarla de la manera que viene. Yo creo que las etapas se van consumiendo en su momento y hay que buscar siempre el atractivo de lo que tenemos por delante, ¿no? Otro momento de José Luis es en el mundo del fútbol. José Luis Lizarbe es Amorortu para nosotros, para los que te conocemos. Claro que sí. ¿Por qué Amorortu? Cuéntanos. Bueno, pues vino motivo porque yo creo que a muchos de los que han jugado al fútbol les ponían un apodo, pues como ha podido ser en mi cuadrilla mis amigos Gento, o ha podido ser otros apodos, ¿no? En aquel momento yo soy siempre forofo del Athletic de Bilbao. Amorortu era un jugador que prometí que venía muy bien, luego parece ser que se quedó a medio gas,
o sea, no fue uno de los No hizo famosos del carrera, Atleti, ¿no? pero Sí. bueno, ha triunfado en otros campos. Y a mí me empezaron a llamar, dijeron, yo llevaba el pelo muy corto de chico, de joven, y decía, pues bueno, alguien dijo que me parecía, a mí yo creo que me agradó, y bueno, y me lo sigue llevando como tú, la gente amiga. Sí. ¿Y cómo viviste esa época del fútbol? Porque has sido jugador, luego... No, jugador he sido malo. Bueno, pero No, has jugado al jugador fútbol, ¿no? que quien me conoce se va a reír y va a decir, ¿Sí? ¿cómo va a jugar este con lo malo que era? Yo digamos Pues que he aficionado, sido Nieves, he sido, bueno, aficionado sobre todo, animador, en la medida que me tocó, saqué el título de entrenador del fútbol base, lo que hoy sería el fútbol hasta juveniles, lo puse a disposición de la Peña Sport, en la Peña Sport he estado trabajando distintos años, luego me tocó afrontar responsabilidades de directiva, funcionaba entonces lo que era el Atlético Tafallés, del que fui presidente con solo 20 años, y luego me animé y entré en la directiva de la Peña Sport, en la que he estado en 3 etapas diferentes, muchos años, ¿no? Hasta hace unos años que me tocó coger la presidencia de la Peña Sport, y es un capítulo más de la vida que todo se recuerda con cariño. Y volvemos al capítulo de la gente, ¿no? Por la gente, por los participantes, por los chicos, por los mayores, por los padres. Creo que es una faceta que me ha llenado mucho en mi vida, es uno de los gratos recuerdos que tengo. ¿Y cómo ves el momento actual en cuanto al tema del COVID? ¿Piensas que se va a poder volver a jugar al fútbol, que va a poder ir el espectador, el socio va a poder ir al campo a nivel pequeño? Mira, en la fecha en la que estamos ahora mismo lo veo muy preocupante, lo veo muy complicado. Hemos estado en fechas de verano con mucha ilusión, la seguimos manteniendo, como nunca puede faltar, esa ilusión, esa idea, el volver a vernos. Yo ahora mismo estoy escuchando a muchos padres que te preguntan, ¿tú cómo lo ves? Como tú ahora me dices, van a ir los chicos, porque los chicos, la verdad, que el capítulo es muy preocupante, porque ellos están acostumbrados a las actuaciones extraescolares y una de ellas, en este caso, es el fútbol, como otras, ¿no? Es muy preocupante en todos los sentidos. ¿Qué va a poder pasar? Pues fíjate, estamos ahí con una incógnita tan grande, en la que podemos tener un inicio de temporada, como estaba marcado para el mes de octubre, ojalá se mantenga, creo que es la tercera fecha, el 18 de octubre, sí, y podamos tener algo tan bonito como es algo que nos gusta, a lo que nos une. Yo el primer domingo de septiembre, yo salgo de casa después de comer y echamos falta algo y digo, joder, es que nos falta la Peña. O sea, me falta ese volver a ver la Peña Sport después de lo que ha sido agosto, y nos volvíamos a ver, a encontrar todas aquellas personas que a través de la Peña hemos hecho un ambiente social muy cercano, ¿no? Ya, independientemente de lo que queremos es el fútbol, también lo que anhelamos es volver a vernos la gente que somos del fútbol. Al final es todo un conglomerado, ¿no? Porque también como espectador, como jugadores, la pandemia, pues eso, nos ha quitado todo eso. Nos ha ¿no? quitado Lo que estás muchísimo, tú nos ha quitado diciendo. muchísimo. Realmente yo a veces, no sé si ya en términos de coloquial, yo digo, mira, podríamos esperar una guerra mundial, en la que vienen balas, pero te escondes en un agujero y las balas pasan. Bueno, pero es que ahora no sabemos ni por dónde vienen las balas. Igual es que eso, nos lo han hecho así para que no veamos por dónde vienen. Bueno, José Luis, haciendo un pequeño resumen de todo esto que hemos hablado, no sé si hacer un resumen ahora de tu vida sería, ¿con qué te quedas? ¿O son todas las etapas importantes? Son todas importantes, todas, ¿no? Todas Como importantes. Has dicho, te unen mucho a la gente, ¿no? La mayor pena es que es momento de hacer balance, porque ya tenemos años, ¿no? Cuando a los 20 no te preguntan bueno, esto. Estás en un proyecto, sí, o sea, que no hemos hablado de él. A los 20 no te preguntan nunca, como es lógico. Ahora hablábamos de otras historias y decimos, a los 20 estás con el cuesta arriba, sí. Estás, pero realmente no te das cuenta. Yo recuerdo gente mayor, muy querida, que ya se han ido del mundo, y les preguntabas, ¿qué tal? Oye, ¿fueron realmente los años 20 los mejores? Hombre, fueron los mejores, no la década de los 20, sino tus 20, ¿no? Tus 20. Entonces, ahora en el momento del repaso, del mirar hacia atrás, yo me quedo sobre todo con la gente que he conocido, con la maravillosa familia que me ha tocado tener, los amigos que tengo alrededor. Sigues haciendo amigos, sigues haciendo gente a tu alrededor, y yo me quedaría realmente con eso. Bueno, ¿y ese proyecto, José Luis, para cuándo?
Estás ¿Te haciendo un refieres? libro. Bueno, sí, realmente es un tema muy ilusionante a través de los viajes a Argentina que tú antes lo has comentado. Visito a mucha gente que son de Tafalla y de los pueblos que en su día emigraron, hoy ya sobre todo muy pocos hijos, más nietos y bisnietos, y junto con Eduardo Cortijo, tafallés que reside en Guadalajara, pues un día dimos un paso en viajes que hemos estado en Argentina. Este último invierno estuvimos unos meses, decidimos unir, juntar todas esas historias que nos han ido trasladando y dar a la sociedad de Tafalla y de la comarca pues un ejemplar de lo que es la emigración, con miles de personas que van a salir con fotografías, con detalles, con historias, con un anecdotario y curiosidades que esperemos les guste a la gente. Pensábamos haber tenido la oportunidad de verlo en escena antes de este fin de año y sin embargo por motivos de la pandemia habrá que esperar al próximo año. Pues José Luis, gracias, ha sido muy agradable este ratico. A ti, Nieves. Y a los espectadores decirles que bueno, un día más en Conocidos por Conocer, otra persona, otro personaje, nos volvemos a ver en otro programa.